Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. Está llegando el tiempo de abrir la Biblia. Vamos a ver Romanos capítulo 10, del versículo 1. Voy a leer. Romanos capítulo 10, el versículo 1 hasta 10 voy a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en su corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesareis en tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta el versículo 10 he leído. Romanos capítulo 10 está hablando sobre salvación. Por eso mucha gente conoce exactamente sobre esta palabra, el versículo 9 y el versículo 10. Pero observando el corazón de cada uno, no está confiando en esta palabra, sino que interpreta otra manera. Por ejemplo, el versículo 9, como dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. ¿Qué condiciones está poniendo? Está poniendo la condición que confesión. Debería confesar que Jesucristo es su Señor. Significa que su amo, su dueño. Así dice. Pero mucha gente está interpretando que confesamos de lo que hemos cometido. En aquel entonces Dios nos salvará. Así está enseñando. Desde aquel tiempo está teniendo problemas, ¿no? Porque lo que está hablando en esta palabra, según Romanos capítulo 10, el versículo 9, está diciendo que debería confesar de lo que Jesucristo es mi Señor, mi amo, mi dueño. Durante muchos años yo vivía solo, como si fuera dueño de mi vida. Eso es gran pecado. Por eso uno que cree
en Jesucristo tiene que reconocer que Jesucristo es amo, el Señor y dueño de su vida. Así debería confesar. Además, en su corazón, ¿qué es lo que tiene que creer? Debería creer que Dios levantó a Jesucristo de su muerte. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo está enseñando que ya canceló el precio de todos nuestros pecados. Por eso cuando Jesucristo se resucitó de su tumba, Dios tiene razón para justificarnos. Es decir, que Dios nos llama como justos. En aquel entonces depende de su fe. Uno acepta de lo que Dios dice que yo soy justo, entonces se puede creer. Sí, Señor. Usted dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Así responde. Esa es la fe. Por eso mucha gente está cambiando la verdad, confesando de su pecado y luego Dios va a perdonar. Así dice, ¿no? Pero en esta palabra no está diciendo así. La verdad que confesando de tu boca que Jesucristo es el Señor. Eso es. Luego, Jesucristo fue resucitado con gran poder de Dios. En aquel entonces serás salvo. Número 10. ¿Cómo dice? Porque con el corazón se cree para justicia. En esta palabra, ¿no? Es muy importante. Uno que cree el Evangelio, escuchando el Evangelio, que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, también siendo sumo sacerdote celestial, entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, encontró el arca de pacto de Jehová. Sobre el propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová, rociando 7 veces, ya una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así está escrito. Imagínense, ¿no? Jesucristo llevando el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló el precio de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos por la sangre de Jesucristo. Si cree en su corazón, llega la justicia de Dios. Así dice. Por eso el versículo 10 así dice: porque con el corazón se cree para justicia. ¿De qué clase de justicia? De la justicia de Dios. O sea, uno que recibe la justicia de Dios por la fe, ¿cómo puede decir? Yo soy justo, así dice. Por ejemplo, ya ahora yo tengo celular de Samsung. Entonces, antes de tener celular, yo cómo andaba. Entonces, para llamar teléfono, tenía que buscar teléfono línea abajo de la casa o público. Uno de los dos. Pero un día, ¿no? Ya y estaba vendiendo celular. Por eso, comprando celular, ahora ya yo tengo en mi mano. Por eso, con esto puedo ver internet, Facebook, YouTube y también dando conversación de WhatsApp. Entonces,
Antes de tener este celular, en mi mano no tenía nada de máquina para hacer internet. Pero cuando yo compré el celular, ¿cómo yo tengo que decir? Ahora yo tengo internet por medio de plataforma de celular. Yo voy a llamar gratuitamente por medio de WhatsApp. Significa que uno que puede adquirir algo se nota claramente. Algunos si no tiene internet ya no puede conversar en Zoom, porque para conversar plataforma de Zoom sí o sí tiene que instalar internet. Lo mismo, uno que recibió el perdón de los pecados por creer en la sangre de Jesucristo, Dios le dará la justicia de Dios. Esta justicia viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 21. Así está escrito. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como dice, leyendo el libro de la ley, especialmente Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, leyendo exactamente y sale la justicia de Dios. Pero esta justicia, para adquirir la justicia de Dios, sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios. Esa es la condición en el tiempo de Antiguo Testamento, en el tiempo de Antiguo Pacto. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna para establecer el pacto nuevo. El pacto nuevo no necesitaba nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo. Por eso Jesucristo cuando murió en la cruz, como decía, consumado es. Es decir, que ya terminó la obra de Jesucristo. Por eso, para entregar a nosotros la justicia de Dios por la fe, Jesucristo tenía que ser crucificado, llevando el pecado del mundo. En aquel entonces llevó todos nuestros pecados. Pero alguna persona estaba interpretando mal. Solamente Jesucristo llevó el pecado original de Adán. Así enseñaba. Desde aquel tiempo estaba equivocado contra la verdad. Por eso nosotros podemos investigar bien dónde está escrito la verdad, porque la verdad nos dará libre. Entonces, esta justicia, lo que está apareciendo en el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 21, esta justicia es lo que estoy hablando. Ya, como dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir que la justicia de Dios hay dos opciones. Uno es por cumplimiento de mandamiento de Dios puede obtener la justicia de Dios. Con esa justicia de Dios puede entrar en el reino de Dios. Por su obra. Pero según la palabra de Dios dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que Dios no le reconoce la obra de ser humano. Aunque hay camino, pero no podía caminar. Porque no está añadido hasta destino. Por ejemplo, viajando como 4.000 kilómetros. Pero al final, llegando al final como destino, sí o sí tiene que cruzar
un río. Este río y como largo como ¿cuánto kilómetros? Uno de 2 kilómetros por ahí. Por eso sí o sí tiene que caminar sobre fuente, pero ya sobre puente, pero si no hubiera puesto puente, entonces ¿cómo puede caminar sobre puente para llegar al destino? Ya no preparó. Es como igual que aparentemente la ley y mandamiento de Dios nos lleva al reino de Dios, pero ninguna persona podía alcanzar a entrar en el reino de Dios por cumplimiento de mandamiento de Dios. Por eso ese camino no es verdadero. ¿Cuál es camino verdadero? Creyendo en Jesucristo para obtener la justicia de Dios por la fe. Por eso así está hablando el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Significa que en el tiempo Antiguo Testamento, como Noé, Abel, Abraham, David, Daniel, ellos como recibieron la salvación por creer en Jesucristo, por la gracia del Señor, no por su obra, porque nadie podía ser justificado delante de Dios. Sí o sí, todo tenía que creer en Jesucristo para ser limpiado de sus pecados. Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Está? El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es resumen de la obra de ser humano que había cometido contra Dios. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice. Ya nosotros tenemos que saber qué tipo de redención hizo Jesucristo ante Dios. Jesucristo hizo la redención eterna. Es muy importante. Ya, la redención eterna, es decir, que validez de la redención vale para siempre. Significa que por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz hace 2000 años atrás, una sola vez para siempre había cancelado todos pecados del mundo. Por eso esta obra de Jesucristo tenía que llegar en el corazón de cada uno por la fe. Es decir que, sí, Señor, yo creo que Jesucristo limpió todos mis pecados. Así yo creo. Esta fe se necesita para obtener la justicia de Dios. Uno que recibe la justicia de Dios por la fe, ¿cómo puede decir? Yo estoy siendo justificados. Pues no puede hablar dos cosas. Yo estoy siendo justificado y pecador. No es así. Yo estoy siendo justificado, por eso yo soy justo delante de Dios por la fe. Así tiene que confesar, así tiene que creer para recibir la salvación. Por eso, con su corazón cree para la justicia. Así está explicando. Ya volvamos, capítulo 10 de Romanos. Por esa razón, mucha gente, hasta ahora estaban imaginando, estaban pensando que lo que está apareciendo esta palabra, mire, dice que confesamos nuestros pecados y también por nuestra boca que ya nosotros convocamos a Jesucristo, seremos salvos. Así dice, ¿no?
confesando de lo que hemos cometido. ¿Dónde está escrito? No está escrito, sino que confesamos que Jesucristo es Señor. Señor, este vocabulario, ese grande, mayúscula, ¿cómo dice? ¿Se ve? El Señor. No es pronunciación, sino que Señor es dueño, amo y Dios. Lo mismo. Así está explicando. Es decir, que en el corazón de uno estaba viviendo conjuntamente Satanás, confiando en su pensamiento, confiando en su corazón, pero ahora ya yo acepté, Jesucristo es mi dueño. Por eso, siendo siervo del Señor, sí o sí tiene que observar la voluntad de nuestro amo. En este siglo, Dios tanto quiere que nosotros prediquemos esta verdad. Se llama el Evangelio. Por eso el versículo 10, como dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creyendo en su corazón que Jesucristo limpió todos mis pecados. Por eso yo soy justo, siendo justificado. Así tiene que confesar de su boca. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Yo no tengo pecado. Así tiene que confesar. No es que confesando de lo que había cometido durante 10 años, 20 años o diariamente que estoy cometiendo. No es así. Para recibir la salvación, con su boca tiene que confesar de lo que había creído en su corazón, que es Jesucristo es mi Señor, Salvador, que hizo la redención eterna. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Aunque sabemos, pero una vez más vamos a confirmar. ¿Dónde? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Leo. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy en día, observando la predicación de los pastores, tiene miedo de tocar el tema de esto. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. ¿Por qué? Desde niño, desde juventud, desde que estaba congregando en la iglesia, nunca había aprendido esta área de la palabra de Dios. Número 1, existiera el tabernáculo de reunión en el cielo. Esa área no había predicado, no había escuchado, solamente aprendieron que existía el tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés, hasta allá nomás, en el tiempo de Antiguo Testamento. Y luego, en el cielo hay el tabernáculo de reunión, no sé, solamente creo que hay el templo de Dios nada más o menos, así estaba pensando. Por causa de eso, no comparaba estas palabras para explicar el Evangelio, porque el Evangelio estaba hablando que ya tiene que confesar de lo que había cometido. Imagínense cuando hizo gran campaña evangelística,
Todo el mundo estaban levantando sus manos, llegando a frente de cerca de púlpito, como decía, repitan conmigo: Señor, yo he cometido pecado, perdóneme todos mis pecados. Ahora ya confieso que ya Dios me perdonó, yo soy salvo. Amén, amén. Todo el mundo así dice. Según la palabra de Dios, tiene que llegar, creer en su corazón. Se cree para justicia, dice. Justicia significa que para llegar la justicia de Dios, sí o sí tiene que comparar de la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sin explicación de la redención eterna de Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial que entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, no hay redención eterna, no hay justificación eterna. Por eso no hay salvación eterna. ¿Por qué? Así se termina. Por eso algún momento dice que no tengo pecado, pero al siguiente día si comete, ya al siguiente día se siente como culpable, otra vez está regresando como culpable, pecador, hasta morir siempre llora. Mire, cuántas iglesias están llorando, gemido, por tener costumbre. Se siente como está lleno del Espíritu Santo del Señor, llorando, gritando. Esa cosa convierte como interpretación que está llegando el Espíritu Santo del Señor. Todo está teniendo dolor de corazón por la condenación de pecado, pero dice que eso es lleno del Espíritu Santo del Señor. Al revés, totalmente al revés. Conozcad la verdad os hará libre. Cuando se siente libre, va a llorar. Cuando siente como justificado, va a llorar, sufriendo dolor. Totalmente al revés. Escuchando buena noticia, como igual que la familia de Cornelio. Antes de encontrar Pedro, ellos eran religiosos, siempre adorando al Señor, siempre dando limosna a los pobres, siempre orando al Señor, siempre ayunando. Estaba esforzando algo, pero Dios le envió a Cornelio, el ángel. ¿Para qué? Para que le invitara a Pedro. Pedro iba a predicar el evangelio para recibir la salvación. Cuando llegó a la casa de Cornelio Pedro, todo el mundo arrodillándose ante presencia de Pedro, decía que nosotros estamos ante presencia de Dios. Nosotros queremos escuchar de lo que Dios había mandado a usted. Díganos, Señor. Teniendo gran humildad, doblando sus corazones ante el siervo de Dios. Pero Pedro le levantó todo. Yo soy ser humano, no me adoren. Pero empezó a predicar el evangelio que Jesucristo llegó al mundo, quitando el pecado del mundo. Él fue crucificado, derramando toda la sangre, hizo la redención eterna. Y luego, pasando 3 días, Dios no pudo menos que resucitar a Jesucristo para que todo el mundo sean justificados por la sangre de Jesucristo. Así cuando Él estaba predicando, descendió el Espíritu Santo del Señor. Estaba gozo, estaba feliz, estaba alabando al Señor. Y también apóstol Pedro decía que ¿quién impide que nosotros podemos dar bautismo? Y luego les dio bautismo. Bautismo es la ceremonia de sepultación para sepultar viejo hombre. Por eso, Romanos, desde que yo inicié, desde el capítulo 1, toda parte está saliendo el evangelio. Desde el capítulo 1 hasta 16. Puro
está explicando sobre el pecado, sobre existencia de Dios, sobre creación de Dios, sobre juicio de Dios y también sobre la salvación, justicia de Dios y también la vida de creencia. La vida de creencia, como yo estaba explicando por medio de Romanos capítulo 8, somos deudores. No es que ya nosotros somos libres, salvos, por eso nosotros podemos vivir libremente, no, sino que ya nosotros somos deudores para pagar el precio de nuestra deuda, para cancelar nuestra deuda por predicación, por servir a la iglesia, por servir el evangelio, uniéndonos también. Por eso la iglesia es miembro de los justos que se unen para predicar el evangelio. Yo creo que Dios está escogiendo cada uno de ustedes para que se unen nuestros corazones. En aquel entonces Dios va a trabajar fuertemente, como igual que lo que nosotros hemos hecho, como conferencia de Congreso de Líderes Cristianos en Ecuador. ¿Cómo surgía en Ecuador? De primero yo hice conferencia CLF de Bolivia. Al terminar, en aquel entonces pastor Juan Harim de Ecuador me pidió: pastor, ojalá que hagamos en nuestro país Ecuador, invitando a usted. Cuando usted predicaría en Ecuador, sería bendición de nosotros. Teniendo poca fe, teniendo un corazón para invitar al siervo de Dios, como considerando a mí como siervo de Dios, ese corazón Dios estaba derramando la bendición de Dios. Dios estaba trabajando fuertemente, como igual que Cornelio, como aceptó Pedro, con todo corazón, con la humildad, con toda la familia, invitando al siervo para escuchar la palabra de Dios. En aquel entonces llegó la bendición de Dios, llegó la palabra de Dios. La verdad que ellos recibieron la salvación por la predicación de Pedro a la familia de Cornelio. Yo creo que Dios está teniendo gran plan para nosotros, para trabajar algo bueno, para trabajar algo gran cosa. Únicamente nosotros tenemos que unir, recibiendo la guía de Dios, recibiendo la palabra de Dios. En aquel entonces sí o sí va a trabajar. Por eso ustedes intenten predicar el evangelio como bíblico. No tiene que predicar como antes. Tiene que escudriñar la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que intentar transmitir lo que está aprendiendo. Como Romanos capítulo 10, así dice: confesando que Jesucristo es mi Señor, también creyendo en su corazón que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, y luego con su boca puede confesar que sí, Señor, yo soy justo porque me justificó, me santificó y me perfeccionó. Por eso yo soy salvo, Señor. Así tiene que confesar esta palabra. Esta verdad tiene que transmitir al mundo. En aquel entonces Dios les bendecirá. El día de hoy, hasta acá. Mañana ya vamos a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Una vez más nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. Por su ayuda, por su misericordia, cada día nosotros estamos uniendo con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo considero que Dios estaba estableciendo cada uno de diferentes países para que unamos nosotros con mismo corazón, con vínculo del Espíritu Santo del Señor. Espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros seamos como instrumento del Señor. También trabaje en el corazón de los pastores para que prediquen el evangelio bíblico. Señor, mañana
Una vez más, Señor, queremos unirnos. Espero que, Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, denos la sabiduría del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos